Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Atención, por favor, el Expreso Horizontes anuncia la partida de su próximo viaje. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿No terminaste las tareas domésticas? No, es que me dio nostalgia. Quería recordar cómo es ese primer día de clases, pero todavía no tuve tiempo de plancharme el guardapolvo. Muy bien. El primer día hay que ir limpio y prolijito. ¿Pero por qué tenés esa cara? Ah, imagínate. Recordar otra vez las tablas de multiplicar, otra vez composición tema la vaca, otra vez sujeto y predicado. Qué vida injusta. Yo prefería jugar, andar en bici. Bueno, pero todo eso se puede hacer mucho mejor y más divertido si aprendés y estudiás. ¿Vos decís que para andar en patineta necesito saber si San Martín cruzó los Andes? No, Tomás. La escuela es mucho más que esos datos. Sí, pero si no me acordaba de esos datos, me ponían un cero grande como mi cabeza. La educación nos brinda valores y conocimientos para vivir y convivir en sociedad. Te vas a relacionar mejor con tus amigos, a hacer juegos más creativos. ¿Vos decís que todo eso pasa tan solo con saber leer y escribir? Las escuelas existen porque hay un proyecto mucho más grande que las abarca. ¡Todos a bordo! Vamos, que nos vamos, señorita, por favor. Sí, lo que pasa es que Tomás, entre la tabla de planchar y la tabla de multiplicar, no me vendió el pasaje. ¿Quedo excluida de este viaje? En absoluto, en absoluto. Usted muy bien lo sabe que este es un tren educativo y en este país la educación es para todos. Así que nadie queda excluido. Por favor, después de usted. ¿Cómo es eso de la educación para todos? Desde que se firmó la Constitución Nacional en 1853, la educación pasó a ser responsabilidad de los gobiernos provinciales, Lola, y se convirtió en un derecho para la gente. Digamos que los gobiernos comenzaron a pensar que educar a la población era parte de la política de Estado. Uno de los gobiernos pioneros en materia educativa fue el de la provincia de Corrientes. Ese mismo año sancionó una ley que establecía educación gratuita para todos. ¿Y con qué dinero comenzaron a hacerlo? En 1857, una ley estableció que uno de los destinos de las rentas debía ser el de la fundación de escuelas. Se hicieron algunas experiencias en la provincia de Buenos Aires que terminó sancionando su ley de educación en 1875. En 1864, a instancias de Bartolomé Mitre, se fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, con dependencia de la universidad, creada en 1821. Sobre este modelo institucional crecieron otros colegios nacionales en Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta. Durante este periodo abrió sus puertas la Escuela Normal de Paraná, paradigma del normalismo a instancias de Sarmiento, quien fomentó las escuelas normales de formación de maestras. La Escuela Normal de Paraná fue una de las más importantes en este proyecto. Llegaron al país maestras norteamericanas para aplicar el sistema educativo vigente en los Estados Unidos. Pero Roberto, ¿cómo es que usted sabe tanto sobre esto? Le pregunto a un maestro. ¿Un maestro? Más que un maestro, es un monumento al maestro argentino.
Un maestro. Maestro. Levante la mano, señorita. ¿Quiere ir al baño? ¿Por qué no lo hizo en el recreo? ¡No corran! No quiero ir al baño, quiero hacerle unas preguntas. Muy bien, yo estoy para resolver sus inquietudes. Pregunte nomás. Quería saber un poco más de cómo fueron creándose las escuelas normales. Muy bien. El 1 de octubre de 1869, el Congreso dictó la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a implementar la creación de 2 escuelas normales para formar a los jóvenes que serían los futuros maestros argentinos. La ciudad de Paraná fue la elegida por su ambiente cultural y allí se erigió la primera escuela normal. Cuando Sarmiento creó la Escuela Normal Mixta número 1, la escritora y feminista Juana Manso fue su primera directora. El objetivo de la Escuela Normal fue formar maestros competentes con conocimientos y habilidades que aprenderían a transmitir a sus alumnos. Se otorgaron becas para los estudiantes de magisterio que luego quedaban obligados a ejercer la profesión por 4 años. La creación de escuelas normales fue una tarea prioritaria para las autoridades educativas y en 1877 se aprobó el reglamento para la Escuela Normal de Maestros de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, el gobierno argentino se aseguró de dotar al país de maestros competentes y confiables. Buenísimo, maestro. Eso sí que fue apuntar a una clase. Lola, yo creo que ya estás capacitada para asistir al Congreso Pedagógico de 1882. ¡Ay, qué bueno! ¡Y me encanta! Bueno, alumna. Para eso va a tener que viajar en el tiempo. Silencio, chicos, por favor, no corran. Disculpe, Sí. ¿el Congreso Pedagógico de 1882 es aquí? Sí, era aquí, señorita, pero ya terminó. ¡No corran, por favor, alumnos! Viajé 1 siglo y medio en el tiempo y llegué tarde. Aunque sea, ¿me podrá explicar para qué se reunieron? Sí, bueno, nos reunimos para ver qué educación y qué escuela queremos para este país. ¿Y qué papel cumple el poder público en el desarrollo de la educación? ¿Y llegaron a alguna conclusión? Sí, por supuesto. Bueno, nos reunimos con delegados nacionales e importantes personalidades extranjeras con una mayoría de congresales de ideología liberal y positivista. Un lujo, señorita, ¿qué quiere que le diga? Y hemos llegado a la conclusión que la enseñanza en las escuelas comunes debe ser gratuita y obligatoria y debe disponer de rentas propias. ¿Y para los alumnos pensaron algo? Sí, por supuesto. Recomendamos suprimir los premios y los castigos aflictivos. Establecimos un mínimo obligatorio de materias e instauramos condiciones de higiene escolar. Me pregunto qué será de la gente mayor que no pudo recibir educación. Pensamos en escuelas para adultos, pensamos en escuelas rurales, pensamos en escuelas para sordomudos y también pensamos en las mujeres, incluirlas en el proyecto de escuelas mixtas. ¡Qué bien! Qué lástima que llegué tarde. Este congreso fue muy importante. Usted llegó muy, pero muy tarde para el Congreso de 1882, pero llegó muy temprano para la ley 1420 del año 1884. ¿Y qué hago? ¿Vengo más tarde? No, ¿para qué? Quédese aquí. Yo se la leo. Ah, gracias. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados por los diferentes cultos a los niños de la respectiva comunión, antes o después de las horas de clase. 2 años después de este Congreso, la llamada Ley de Educación Común recomendaba y proponía las propuestas del Congreso Pedagógico y establecía además que la educación en las escuelas públicas debía ser laica. Me gustaría que me cuente un poco más. Si quiere le cuento, pero hay alguien que se lo puede explicar mucho mejor. En la segunda mitad del siglo XIX, el conflicto más fuerte al respecto fue, sin duda, la sanción de la Ley 1420, ¿no? Que viene acompañada de una serie de medidas del gobierno conservador de Roca, de laicizar la sociedad, como la ley de matrimonio civil, la ley de cementerios laicos, que estaban muy vinculados con la imagen que quería dar la Argentina.
Argentina quería posicionarse en el mundo como un país moderno, como un país abierto a Europa y sobre todo la Europa no católica, la Europa protestante, esto es con muchos vínculos con Inglaterra, parecerse dentro de América, diferenciarse de la América Latina y parecerse a la América del Norte, parecerse a Estados Unidos, y la llegada o el intento que casi no se cumplió en el país de la llegada de inmigrantes no católicos. Digamos, hay toda una necesidad del Estado conservador de modernización asociado a la laicización, ¿no? El Estado conservador, el Estado oligárquico, el roquismo, opta por una modernización de corte laica por el modelo a seguir. Esto se va a dar muy fuertemente en la educación. En la ley 1420, el gran debate en las cámaras, uno puede seguirlo y es muy interesante, es si sí o no debe haber educación religiosa en las escuelas. Es casi el único tema que se debate en las cámaras de diputados. En parte porque un año antes, en el Congreso Pedagógico del 82, ya todo lo demás se había debatido. Muchas gracias, maestro. La verdad, me quedaría horas acá, pero bueno, no quiero cansarlo, así que me voy a ir. No, para eso estoy yo. Y cualquier cosa puede consultar en la biblioteca de este tren. Instrucción cívica. ¡Lola! Alberto. Me imaginé que hoy iba a estar por acá. Todos los temas me traen a su biblioteca. Y sí, es la única forma de profundizar lo aprendido. Y dígame, ¿para qué son esos libros? Ni los estoy catalogando, son los libros que se empezaron a usar en la escuela a partir de la ley 1420. Esta ley estaba muy preocupada por la enseñanza moral. El concepto educativo de este periodo era sexista porque marcaba aprendizajes diferentes para los niños y las niñas. Ambos sexos tendrían una base de educación común, pero las niñas además deberían aprender labores de manos y nociones de economía doméstica, mientras que los varones sumarían el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos, y en el ámbito rural, además, nociones de agricultura y ganadería. Pareciera que más que una asignatura, la enseñanza moral era la esencia misma de la escuela. Así es un tema que atravesaba todos los contenidos escolares, pero ¿por qué no escuchamos a los especialistas? Uno de los grandes problemas que va a tener el Estado Nacional en la consolidación en la segunda mitad del 19 tiene que ver con la creación de lo que llamaríamos la identidad nacional. Ustedes piensen que, como en todos los casos, el siglo XVIII, el siglo XIX habían sido momentos de grandes separaciones regionales y de grandes luchas. Había distintas tradiciones, distintos aportes, distintas lógicas regionales, culturales, parciales, que además se sumaban al intento a la convocatoria de extranjeros, ¿no? Esta idea de la tierra abierta a todos los hombres de buena voluntad que quisieran poblarla. Pero el Estado Nacional se ve en la necesidad de amalgamar de alguna forma, de dar cierta unidad a estas versiones, tradiciones, no solo distintas, sino que muchas veces opuestas. En este lugar, la escuela va a cumplir un rol central. La idea de un currículum único, la idea de la enseñanza de una única versión de la historia, la idea de la enseñanza de un idioma nacional, como se llamaba, único, tiene que ver con esta necesidad del Estado Nacional y con esta propuesta escolar de una cierta unificación ideológica, de una cierta unificación simbólica y una cierta unificación imaginaria de las poblaciones atendidas. Sarmiento insistía mucho en la importancia de levantar establecimientos educativos para la formación de los chicos. Mira estos bocetos. Entre 1880 y 1890, la edificación escolar fue muy desigual. Algunas escuelas fueron lujosos edificios llamados palacios escolares, que representan el valor que le daban las élites políticas a la educación. Eran un símbolo de la concepción europeizante de la modernidad. La escuela era vista como la victoria de la civilización frente al desierto. Estos edificios contrastaron con los locales habituales para la época, pero no fueron la norma. Muchas escuelas continuaron funcionando en casas pequeñas, con deficiencias de higiene y escasos muebles. Muy interesante, Alberto, pero me imagino que todos estos cambios no se dieron espontáneamente. Debió haber una idea rectora que los guió. Esa idea fue llamada positivista. Nunca escuché hablar de eso. Bueno, si te interesa el tema, yo te puedo recomendar algo. No me diga que me va a hacer ir otra vez a la biblioteca.
el positivismo surgió como consecuencia del profundo cambio que se produjo a partir de mediados del siglo XVIII con la revolución industrial, el avance científico y el progreso tecnológico. El positivismo utilizó como forma de trabajo el método experimental e inductivo de las ciencias naturales, la unidad de las ciencias, la posibilidad de promulgar leyes universales y el concepto de evolución como principio real y físico que rige el cosmos. Hola, ¿qué tal? Hola Lola, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy investigando sobre el positivismo y quiero saber cómo se presentó en la Argentina. El positivismo en la Argentina se desarrolla en las universidades orientado a estudios biosociológicos y tiene su punto más alto con la creación de la Universidad de La Plata en 1897. En lo que ahora llamamos el secundario, las ideas liberales y civilizadoras de Sarmiento fijaron la base de la pedagogía argentina y tuvo su foco en la Escuela Normal de Paraná. Entre 1870 y 1910 se crearon alrededor de 55 escuelas normales en todo el país, en capitales de provincia y en ciudades importantes. Y se fundó en 1909 la Escuela Normal de Educación Física. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Lola. Para vos siempre tendré una actitud positiva. Tarde, alumna. Tarde. Arranquemos. 1, 2. 1, 2. Vamos, que no tengo todo el día. 2. ¿Qué quieres saber? No sé por qué, pero cuando hablaba de educación no me imaginé que esto estaba en el proyecto. Error. La educación física es parte fundamental del proyecto educativo. 1. Sí, yo no estoy en contra, pero ¿desde cuándo está esta idea tan genial? Entre 1895 y 1898, las escuelas normales, no me pare, de maestras y profesores fueron incluyendo educación física como materia de estudio. 2. ¿Y antes nadie hacía gimnasia en el colegio? Error. Muchos años antes de que esto fuera ley, las escuelas ya le dedicaban de 4 a 13 horas a la gimnasia. Y usted, mi tiecita amiga, debería seguir el ejemplo. Tiecita amiga. No me pare. No paro. 1, Yo no paro. 2. 1, 2. Pero usted, por favor, ¿me podría contar un poco más? Yo le cuento, pero usted no se detenga. 1, 2. 1, 2. Cuando tuvieron la idea de instaurar la educación física argentina como parte de la enseñanza de las escuelas, aparecieron dos corrientes. La primera identificó a la gimnasia con ejercicios militares. La segunda puso énfasis en la salud y la utilidad de los movimientos, apoyándose en las ideas y conocimientos de fisiólogos europeos de la época. Este último aspecto fue el que tomó nuestra educación física normal. Por eso estamos tan sanos y saludables. Sí, pero no se haga la distraída, que no decaiga. 1, 2. 1, 2. Basta. En 1898 se instala definitivamente la educación física en las escuelas del Estado Nacional. Para 1905 se estableció el curso normal de educación física que duraba 2 años y otorgaba el título de maestro normal de educación física. Si quiere progresar, lo único que tiene que hacer es seguirme el tren. ¡Error! Yo el único tren que voy a seguir es ese. Roberto. ¿Cómo le va, Lola? ¿Se puede correr un poquito hacia la derecha? No me hable de correr, por favor, que ya me canso. No, bueno, me expresé mal. ¿Se puede desplazar un poco hacia la derecha, que tengo algo muy importante que mostrarle? Sí, ¿qué es eso? Este es un álbum familiar. En él se encuentran fotos de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. De su chosno. Salud. No, chosno se le dice al padre de su tatarabuelo. Ah, sí, claro, chosno. Mire, esta es mi familia. Ah. Llegaron al país con la gran oleada inmigratoria de finales del siglo. Eran todos trabajadores.
obreros, gente de las clases populares. Mi familia era italiana, pero junto con ellos vinieron alemanes, turcos, judíos, digamos, un grupo bien variado del mapa del mundo. Yo veo mal o ese es un sacerdote. En estos barcos también llegaron misiones de sacerdotes de diversas congregaciones, jesuitas, dominicos, salesianos, carmelitas, monjas. ¿Y para qué venían? ¿Había escasez de religiosos? No, la idea era que se dedicaran a trabajos educativos. Los hermanos Lasalle, dedicados a la enseñanza, y los jesuitas, se dedicaron a catequizar a los hijos de las clases altas con el fin de formar dirigentes católicos. Los salesianos, en cambio, se instalaron en la Patagonia y predicaron entre los indios durante la llamada conquista del desierto. El padre Grot es otro ejemplo. Fundó los círculos obreros católicos formando a muchos trabajadores, especialmente a empleados, quienes tuvieron acceso a cursos y libros en los cuales aprendieron a leer y a conocer, además de la religión católica, rudimentos de la historia universal, geografía y literatura. De esas organizaciones surgieron las vanguardias obreras católicas. Me imagino que con la cantidad de inmigrantes que llegaban al puerto de Buenos Aires, las escuelas no alcanzaban. Y no, la verdad que no. Por eso, para enfrentar el problema, fueron surgiendo primero en los centros urbanos y después en distintas zonas urbanas las bibliotecas obreras. Mire. En 1889 se firmó el acuerdo del Consejo Nacional sobre Fiestas Patrias. Se estableció que del 21 al 25 de mayo y del 5 al 9 de julio, en las escuelas públicas nacionales se suspendieran las actividades habituales y éstas fueran reemplazadas por lecturas, recitaciones y cantos patrióticos relacionados con la Revolución de Mayo y con la Declaración de la Independencia. Los niños no solo debían participar a través de los batallones escolares en los actos centrales de la Plaza de Mayo, sino también en cada una de las plazas de los distintos barrios de la ciudad más cercana a las escuelas. En la generación del 80 surgieron las grandes figuras de la pedagogía argentina, que a fines del siglo se orientaron hacia el movimiento cientificista en el campo de la educación. Además de la creación de importantes instituciones educativas, la formación de maestros y los congresos educativos fueron una política de Estado con el objetivo de impulsar con fuerza a la educación laica. Parece que este viaje fue una gran experiencia. Podríamos repasar los temas más importantes. Dale. Pude entender que el proyecto educativo de la generación del 80 fue mucho más que eso. Fue un proceso de organización nacional ante un país que estaba cambiando. Claro, y no solo por la gran cantidad de extranjeros que llegaban a instalarse. También había cambios en la industria, en la tecnología, en el universo laboral, en los movimientos políticos. Era una época de grandes cambios. Y la educación sirvió para adaptarse. Hubo algunos problemas en el aspecto religioso. La educación laica originó gran controversia. Los católicos decían que el Estado estaba abusando y los liberales reclamaban la defensa de sus derechos individuales. Además, apoyaban las facultades del gobierno frente al poder eclesiástico. Por eso fue necesario terminar con las disputas de la mejor manera que puede hacerse, desde el Estado, legislando. Claro. En 1884, la Ley 1420 terminó con las polémicas. Ganaron los partidarios de la educación laica. Fue un proyecto fundamental para la formación de nuestra argentinidad. Así es, formar la argentinidad es reunir a todos los miembros de la sociedad en torno a ciertos valores comunes y a formas de proyectar una misma patria. Mañana a la misma hora pasa otro tren. ¿Pensás tomarlo? Por supuesto. Aprender es un viaje inagotable. Además, todo lo que nos enseñan nos sirve para vivir nuevas experiencias todos los días. Bueno, te espero entonces. Claro. Chau, Tomás. Chao, Lola.